bueno, tratando de cumplir con los horarios a pesar de las dificultades, los contratiempos y por supuesto, como día viernes andamos a las corridas. Comienzo saludando, hola a todos y a todas, espero que estén bien. Acá nos encontramos, así que muchísimas gracias por participar. Evidentemente, como siempre decimos, nos encantaría poder hacerlo en el marco de la presencialidad, porque eso no se sustituye por nada, pero bueno, evidentemente que las herramientas y la innovación nos permiten hoy estar reunidos, se sigue sumando gente, así que muchas gracias por acompañarnos. Esta vez, para reflexionar sobre una situación de guardas y adopciones en la Argentina, que creo que es un tema muy útil de escuchar, de mucha trascendencia, de gran profundidad, y sobre todo para hacer preguntas, sacarnos dudas. Creo que es un tema importantísimo sobre varios focos en general, y uno de ellos me parece que puede ser el hecho de correr tal vez el ángulo, ¿no? Y mirar desde otro lugar, salirnos de la faz de las posturas de los adultos, de las satisfacciones, de las necesidades inclusive, y pasar a poner la atención, el foco de este tema a los sujetos más vulnerables, que son los niños y las niñas. Yo vengo de un asentamiento en barrio Colón, ahí en el cerro, en Colinas del Cerro. Visité hoy a una chica con 5 hijos, familia ensamblada, 4 hijos más de su actual pareja, y bueno, la situación de hacinamiento, las dificultades de la violencia, otros tantos temas más que evidentemente hacen a las problemáticas que estamos teniendo en la Argentina, y por otro lado, tanta gente que por ahí no tiene posibilidades de poder tener un hijo, una hija, de poder concebir, de poder adoptar, de poder, bueno, en definitiva, como adultos, tener esa satisfacción. Y me parece que a veces los adultos estamos por ahí mentalizados en nosotros mismos y perdemos muchas veces de vista algo fundamental, que es posar la mirada sobre los sujetos de derecho, es decir, los niños, las niñas, los adolescentes. Y me parece muy importante eso. Me pasó lo mismo en el día de ayer, donde estuve en otro asentamiento en Costa Canal, cercano, vecino de barrio Mafequín, de barrio Los Robles, de Las Violetas, donde también me pasó en un merendero vivir una situación sumamente dolorosa, la situación que están viviendo los niños y las niñas, y el estado de vulnerabilidad que nos tiene que movilizar absolutamente a todos a actuar y transformar estas situaciones, porque la verdad que son muy duras. Insisto en esta idea de la necesidad de centrarnos en los sujetos más vulnerables en su protección. Incluso los invito a pasar a la idea central que tiene que ver el porqué de la adopción, el porqué de la adopción, que si bien es un procedimiento, es más bien un acto estrictamente de amor, estrictamente de amor. Y no es un acto de amor propio, no es un acto de a lo mejor llenar el alma del adulto, sino también pensar en esos niños, en esos adolescentes, que muchas veces las están pasando sinceramente muy mal. Esto significa que el procedimiento de adopción, que ya sé que suena frío hablar así, pero no deja de serlo, no está destinado a los adultos, sino a los niños y a las niñas, porque se los reconoce como sujetos de derecho, y entonces evidentemente hay que romper esta situación crítica o de vulnerabilidad y de riesgo, y para eso es necesario resguardarlos. No quiero seguir insistiendo sobre el tema,
quiero dejarles una pequeña reflexión y ahora invitar y agradecer muy especialmente a dos grandes personas, a dos grandes servidoras públicas, dos grandes agentes de cambio, sinceramente lo digo, como son Soledad Carrizo, Lucía García, las conozco muy bien, el trabajo que han realizado cada uno de los distintos lugares que han llevado adelante sus cambios, sus procedimientos, sus compromisos, sus ganas. Y sobre nuestras invitadas, puedo decir que Sole es abogada, notaria, es decir, escribana, actualmente diputada nacional desde la Unión Cívica Radical en segundo periodo, fue intendenta en nuestra provincia de la ciudad de Quilino, así que gracias Sole por estar. Lucía García, que es licenciada en Trabajo Social, magíster en Intervención Social, con especialidad en Derechos de Infancia, formó parte del equipo de la municipalidad como directora de discapacidad y también como directora de promoción familiar y lucha contra la violencia familiar. Bueno, creo que tienen aquilatada experiencia y seguramente va a ser muy interesante este conversatorio. Así que le paso la posta a Gastón González, que va a explicar la metodología y vamos a lo importante. Yo me lleno de orgullo que desde la Fundación Ramón Bautista Mestre y en este caso del CEPEC, buscando siempre tal vez sacarlo de la partidización que evidentemente uno por la actividad que desarrolla, que lleva adelante, está íntimamente vinculada. Nosotros tenemos este espacio que es un centro de planificación estratégico de Córdoba para poder llevar adelante la discusión de estos temas que son centrales, que muchas veces no se abordan. La semana pasada hablamos, por ejemplo, de las cooperativas, y así podría seguir enumerando. Quiero, antes de pasarte la bocha a Gastón, agradecerle al equipo, agradecerle a Iris como coordinadora, a los integrantes de la comisión de género y a todos y a todas y a cada uno de los integrantes de CEPEC y a todos los que están hoy acompañándonos. Gracias de nuevo por estar y estoy muy contento de poder llevar adelante esta reunión. Muchas gracias, Gastón, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a los que no saludé. Y bueno, reiteramos las bienvenidas y a los fines de la organización del conversatorio, para que logremos todos aprovechar un tema tan lindo, tan apasionante y tan sensible como es el tema de las guardas y de las adopciones, cada disertante va a tener un plazo de 20 minutos para hacer su disertación y al final vamos a tener un espacio de 15 minutos para hacer todas las preguntas y todas las dudas que tengamos, así podemos aprovechar bien y hacerlo de manera organizada, ¿sí? Le vamos a pedir que todas las preguntas las hagan en el chat y después nosotros las vamos, 15 minutos antes de que finalice, las vamos a hacer públicas a las chicas para que las puedan responder, en la medida de lo posible. Entonces, bueno, primero le vamos a ceder la palabra entonces a la licenciada Lucía García, que nos va a hablar sobre los contextos de la adoptabilidad. Bueno, antes que nada, muchas gracias por dejarme participar y buenos saludos a todos. Bueno, sabemos muy bien que este tema nos apasiona a todos y nos interesa. Algunos más, algunos menos, pero creo que siempre alrededor de esto suena lo mismo, ¿no? Cuánto tarda, qué difícil, qué complicado. Y muchas veces la premisa que surge es lento, porque la burocracia estatal, ¿no? Entonces ahí empieza, digamos, a uno analizar más a fondo, y obviamente la gente tal vez es lo único que puede ver porque no está dentro de todo este monstruo que implica todo este trabajo con niñez, ¿no? Una vez que un niño entra al sistema, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, a judicializarse, empieza todo un sistema y un montón de instituciones que empiezan a intervenir entre sí. Entonces, lamentablemente, porque ojalá fuera solamente la burocracia estatal, porque eso se arregla de alguna forma, es mucho más que eso. Entonces,
uno cuando habla de adopción tiene que separar dos procesos que en algún punto se van a unir, ¿no? El proceso de condición de adoptabilidad, cuando un niño llega a ser considerado en condición de adopción, y por el otro lado es las personas que quieren adoptar y tienen que pasar un proceso para ser aptos para adoptar. Lamentablemente, el Estado tiene que ser muy responsable si va a elegir a alguien para que adopte un niño. Entonces, tiene que ser exhaustivo y eso a veces no gusta, pero es una gran responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que sucede con la red de trata de niños, o sea, con un montón de circunstancias que podemos llegar, si no hacemos un buen análisis, a ponerlos en riesgo. Entonces, son dos procesos distintos que no son menores. Como bien dijiste vos, Ramón, al principio, no se trata, por eso cuando uno dice qué lento que es, no se trata de darle la posibilidad a los adultos de poder adoptar, se trata de la posibilidad de respetar el derecho del niño a que tenga una familia que lo proteja y lo cuide, a diferencia de su familia de origen. Entonces, cuando uno habla de contexto, tiene que entender que hay todo un proceso en el niño que tiene que pasar hasta que se considere en condición de adoptabilidad. El único que puede determinar cuándo un niño está en esa condición es el juez. Y a ese juez, de alguna forma, hay que demostrarle y hay que probarle que hubo una serie de procesos que cumplimos, sobre todo los equipos. ¿Quiénes son los que cumplen ese proceso? Los equipos que están dentro de los organismos de aplicación, los llamados CENAF, que están bajo, digamos, son el organismo que aplica de alguna forma la ley nacional, que es la 26.061. Entonces, en ese trabajo, teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta muchas cosas que suceden en esos organismos. Por un lado está la falta de recursos para aplicar una ley que de forma y de fondo es muy progresista, pero a los términos de unas instituciones como tiene Argentina, que están en crisis y falta de recursos, esa ley termina siendo de alguna forma incumplida por el mismo organismo que tiene que llevarla adelante. Entonces, esa falta de recursos, sumado a la falta de recurso humano, también empieza ya a sumarse un proceso que más que burocrático es falta de recursos para poder contener estas situaciones. Una vez que uno puede empezar a contener estas situaciones, tiene que, por ejemplo, empecemos por el principio, que es el papá o la mamá. Ese papá o esa mamá que no pueden proteger a ese chico o a esa niña, entonces el Estado está obligado a fortalecer a ese grupo familiar. ¿Tá? Ese grupo familiar, suponte, la más típica hoy, lo que más sucede es la situación de adicción, hace que muchas mamás y muchos papás no puedan hacerse cargo de sus hijos por más que quieran. Entonces hay que, como organismo, actuar con otro organismo, que es generalmente salud, o cualquier sistema que tenga que ver con salud, y empezar a agotar instancias y procesos para que esos papás o esas mamás puedan recuperarse y puedan estar bien. ¿Tá? Aparece otra circunstancia, hasta que estén bien hay que llevarlos a otra familia. ¿Tá? Generalmente se pide que sea dentro de lo que es la familia extensa, tíos, abuelos, hermanos mayores, y en el caso de que no se pudiera, se recurre a familias de guarda. ¿Tá? Estos procesos pueden llevar 2 años, más o menos, y pueden fracasar. Y en la mayoría de los casos, en el 75% de los casos fracasan, entonces empieza la segunda etapa, que es que el juez te pide que recurras a la familia extensa, ¿no? A la tía, a la abuela, y ahí empieza otro proceso, que es llevar a ese niño o niña con un abuelo o con una abuela, o que permanezca en la guarda inicial, y ahí se lleva otro tiempo más, ¿no es cierto?, que pueden ser 2 o 3 años. Entonces, claro, cuando ya probaste todo, que en muchos casos funciona, y es un final feliz, o vuelve con los papás, se restituye con los papás, o termina con una abuela o con un tío, hasta que eso se dé, y cuando fracasa, el chico tiene 5 años, promedio, 4 o 5 años. Entonces, ya ese niño en condición de adoptabilidad, ya estamos hablando de que tiene toda una trayectoria de vida muy dolorosa, muy conflictuada y muy disruptiva. Entonces, es un niño grande, lastimado emocionalmente, y que hay que ubicarlo en una familia. ¿Tá? Entonces, cuando suceden estas cosas,
uno ahí empieza a entender que la burocracia no es solamente el problema que tiene que ver con la lentitud de llegar a la adopción. El derecho a la identidad es lo que te obliga a recurrir a la familia extensa, porque el niño siempre hay que agotar todas las instancias dentro de su grupo familiar, su abuela, su tío, que mal, son su familia. Yo creo que a cualquiera de ustedes les pregunto si se enteran de algún familiar que va a dar a su hijo una adopción, cualquiera de ustedes va a decir, no, antes que eso pase, que me avisen que yo lo adopto yo, o sea, lo tengo yo en mi casa. Entonces, por eso hay que agotar esas instancias, no puede pasar derecho a la adopción. Entonces, eso por un lado. Entonces, ahí aparece el primer problema, o mejor dicho, el segundo problema, por el cual hay tanta lentitud. Porque del otro lado, en el RUA, en el Registro Único de Adopciones, que en cada provincia hay un registro único con equipos que hacen la evaluación de los padres y van tomando de ese NAF los niños que considera el juez que ya están en condiciones de adopción. Esos niños, como dijimos, tienen entre 3 y 5 años. El 97%, si no me equivoco, de los niños en condición de adopción registrados son mayores de 3 años. Mientras que el 93% de los padres que están registrados, de las personas que están registradas para adoptar, quieren niños menores de 1 año. Entonces, ahí es donde es lo que más lentifica el proceso de adopción. Que es que sí, como todo el mundo sabe, sí hay mucha gente que quiere adoptar, pero quiere adoptar chicos más chicos. Y hay chicos para adoptar, pero son mayores de 3 años en promedio. Y no están sanos ni emocional o físicamente. Entonces, ahí empieza a derribarse el primer mito de que es solamente la burocracia. Hay burocracia, no digo que no, hay burocracia, pero yo te diría que la mayor parte del problema es lo que se solicita y lo que existe en realidad, ¿no es cierto? Y esta falta de trabajar el concepto de que la adopción, como bien dijimos, no puede suplir una carencia de un adulto, porque el niño es sujeto de derechos. Entonces, lo primero que uno tiene que resguardar, como Estado o como organismo, es el derecho a ese niño a estar lo mejor posible. No ser, digamos, un objeto de... Justo, mira, yo quería, hablábamos antes, un ratito antes, de mi hermana que trabaja en Barcelona, que justamente trabaja con situaciones que tienen que ver con esto del choque objeto-sujeto de derechos. Muchas veces, cuando las familias consideran que es muy lento el proceso de adopción, recurren al exterior, lugares como China, Rumania y Bulgaria. Claro, porque allá el niño no es sujeto de derechos, es objeto. Entonces, digamos, puede ir cualquiera y en una semana tiene al chico. O sea, imagínate en una semana qué se puede evaluar si esa familia no es parte de una red de trata, no es un pedófilo, no se puede evaluar nada, porque ahí la idea es sacarse de encima el problema de un chico huérfano. Lo mismo sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que se daban los chicos así, porque bueno, había toda una crisis, había una gran porción de chicos huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial, porque era objeto el niño, ¿no es cierto? Y si tomamos en cuenta los elementos constitutivos de la ley 26.061, el principal es que es sujeto, después que el interés superior del niño y después la corresponsabilidad de todos los integrantes del sistema. Entonces, justamente ahí es donde empieza uno cuando le explica a la gente por qué tarda, es porque hay que entender primero que el niño tiene derechos, no está a disposición del que no pudo tener hijos o que quiere adoptar. No es un supermercado los registros únicos de adopciones, no es que vas a elegir, porque como en tu vida, yo siempre, cuando hablaba con algunos papás que querían adoptar, tus hijos vos tampoco los elegís cuando los procreas. Vienen del sexo que vienen, con los ojos que vienen, con las enfermedades que vienen, o sea, ¿y por qué crees que la adopción va a ser distinto? ¿No es cierto? Entonces, es bueno saber este contexto para también derribar este mito de que toda la culpa la tiene el Estado. Tampoco me gusta hablar de culpa, sino de una situación real, ¿verdad? Y después está otra circunstancia que se cuestiona mucho para adoptar, es cuando una madre dice, pero esta madre quiere darlo en adopción, ¿no? También hay que seguir ese proceso, porque no sabemos si hay una familia, tíos, abuelos, primos que se harían cargo, no sabemos si esa mamá lo está vendiendo, que algo que sucedió, no sé si ustedes se acuerdan, la hermana Marta Pelori, en Misiones y en Corrientes,
hizo toda una investigación de niños que eran vendidos a familias extranjeras, con la excusa de que la madre lo daba voluntariamente. Entonces, como hay que preservar los derechos del niño, que no sea un objeto de intercambio, también incluso en los casos donde la madre decide darle una adopción, tiene que de alguna forma demostrar que es un proceso, digamos, limpio, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, cuando a mí me preguntan, ¿dónde vos trabajarías? Bueno, yo trabajaría, lo que sí critico que tiene que ver con la burocracia y daña, y esto la burocracia la podemos trabajar desde el Estado, es en las circunstancias donde hay familias de guarda, y el niño ha crecido dentro de esa familia, y porque el padre o la madre o el tío lo pide, ese niño es arrancado de ese hogar. Yo esos casos sí realmente digamos, insistiría en proteger al niño al interés superior. Si el niño considera que ese es su hogar, eso es lo que se tiene que considerar y priorizar. Más allá de que el padre, la madre, los abuelos estén en condiciones, me parece que lamentablemente, seguro que es doloroso, pero sí entender que a un chico que estuvo desde el año hasta los 5 años en un hogar, no se lo puede arrancar meramente por una ley que defiende a los adultos, ¿no? Entonces, bueno, creo que a resumida cuenta, tengo 20 minutos, traté de resumir lo más que pude, tengo 1000 anécdotas, pero bueno, me parece que con esto podemos de alguna forma decir desde qué lugar nos paramos cuando hablamos de adopción. Bueno, Lucía, muchas gracias. A ver, perdonándonos y tratando yo de hacer también determinadas cosas que me parece que quedaron ahí como en el tintero en base a lo que ella decía, y me parece importante saber cuáles son, que estas en realidad son las bases sobre las cuales se sienta el tema de la adopción, ¿no? Partiendo de lo que es el interés superior del niño por un lado, por otro lado el tema de lo que es tratar de mantener la conexión y la relación con la familia. Por eso la ley dice que hay un plazo de 30 días desde que el niño se lo pone en situación o se encuentra en condición de adoptabilidad para tratar de encontrar familia amplia, que se llama, su familia extensa. Si los padres no lo quieren, para tratar de encontrar una familia amplia. El derecho a la identidad también, la identidad en sus dos fases, la fase estática y la fase dinámica, porque esto también atentaría en su caso en contra del derecho y del interés superior del niño. Cuando hablamos de identidad en su fase estática, en relación al nombre, en relación al número de documento, por ejemplo, ¿no? Y en relación a la fase dinámica, cuando hablamos de la historia y de la existencia del niño y del origen como tal, que también se tiene que respetar esa identidad. Por eso quizás todo esto hace a que el procedimiento también sea lento, y a lo que decía Lucía, de la burocracia del sistema en sí, ¿no? También hay que tener en cuenta del derecho a ser oído que tiene el niño en el procedimiento de adopción. Porque si bien hasta los 10 años la opinión del niño en la adopción no es vinculante, a los 10 años se requiere el consentimiento del niño para ser adoptado. Eso también tiene que tenerse en cuenta. Porque durante todo lo que es el procedimiento, al niño se lo cita al juzgado de niñez, que es el que tramita acá el tema de las adopciones, porque como ella dijo, la CENAF es la que toma la medida excepcional, la medida de excepción, que recordemos que tiene 3 niveles, el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel es cuando directamente se lo erradica de la familia para entregarlo ya sea a una institución, que también puede ser no solamente una familia de guarda, sino también a una institución, ¿sí? Entonces, al niño, como decíamos, tiene el derecho a ser oído, y se lo llama al juzgado, que es quien efectúa en principio el control de legalidad de la medida que se adoptó. Yo hablo de la parte jurídica porque es lo que soy abogado litigante en el fuero y lo conozco, ¿no? Pero por eso trato de aclarar cómo es el procedimiento también. Sí, y otra cosa, Gastón, perdóname que te interrumpa, una cosa que también, bueno, me olvidé de decir, es el tema, bueno, creo que lo mencioné, el tema de los recursos y la falta de personal hace que también esto demore los procesos, ¿no? Porque todo el trabajo, imagínate, yo me acuerdo que yo llegué a tener 70 casos mensuales, lo cual una sola persona con 70 casos realmente es muy difícil. Y eso es, Lucía, con lo que yo lucho día a día en el fuero de violencia, porque el fuero de violencia, el de niñez, hacen todo lo mismo, digamos, son competentes para lo mismo. Y el tema es ese, que te dicen, el equipo técnico, que es quien efectúa en definitiva el relevamiento de la situación en la que se encuentra el niño, o de la situación en los casos de violencia, hay una sola psicóloga para toda la zona.
Exacto. Eso es la falta de recursos que hace también a la lentitud y a la burocracia. No es la burocracia por burocracia, porque es una burocracia el trámite de la adopción. No, esto es también que necesitamos más Por eso es recursos. que, Gastón, por eso siempre digo que a veces, que a mí me ha pasado con muchas leyes, no solamente con la 26.161, que son progresistas y están fantásticas, Exacto. pero a los términos prácticos, la aplicabilidad, a mí me pasó a agarrar leyes y decir, está divino, pero me pasó, mira, yo estuve en Neuquén, cuando Neuquén fue 2 años antes la ley de protección integral, donde yo trabajé tantos años como organismo, ¿no? Y cuando aparece la ley, la 2302, que era la ley provincial de Neuquén, desaparecieron las instituciones que tenían adolescentes, desapareció todo. Entonces, a ver, pará, todavía hay un proceso, una transición que, no tenías nada, ni lo anterior, que era el patronato, ni lo posterior, o sea, no tenías nada. Y te encontrabas con un bebé a lo mejor de 1 año y medio, buscando una tía, una abuela, o sea, como loca, o sea, realmente falta de dinero para estas situaciones, falta de psicólogos que atiendan estos procesos, porque no hay, porque el sistema Porque público además está... yo considero, perdón Lucía, yo considero que la contención además tiene que ser no solamente la entrevista preliminar que te hacen para que vos te inscribas en el registro único de adoptantes, porque existe una entrevista preliminar en donde ahí se determina también la admisibilidad o no al registro. Pero una vez que uno ya está inscrito en el registro, que periódicamente se tiene que efectuar tipo un control periódico, Sí, también me parece que la familia que va a adoptar necesita una contención, ¿no? Porque, a ver, todo lo que es su vida privada también pasa en cierta forma en un ámbito público. Sí, también los valores que con el que haces ese seguimiento. En las provincias más chicas es más fácil porque es más, digamos, más espaciado estas adopciones, y nada, tenés que hacer un seguimiento de cómo se desarrollan en su lugar de vida, cómo se desarrolla el centro de vida, cómo se siente el chico, hablar con la escuela, hablar, o sea, no solamente en la casa, hablar con todo el entorno en el que se está manejando el chico para ver cómo se va trabajando, ¿no? Pero bueno, en los lugares grandes, estos equipos no dan abasto, Sí, no pueden dar un seguimiento. Y también esto que vos decís, la contención. Hay familias maravillosas que adoptan chicos con muchos problemas emocionales. Yo tenía uno hace muchos años que tenía un autismo severo y se arrancaba el pelo, y los padres, imagínate, lo adoptaron y no sabían cómo manejarlo, y yo sabía que si no había contención, y ha pasado, a mí me han devuelto chicos, a mí me han devuelto chicos como si fuera un paquete fallado. Claro, y eso también se tiene que regular. ¿Qué pasa cuando, ahora Sole, vamos a Y hablar fue con mi Sole, que disputa vamos... y tuve 2 casos que me devolvieron el chico. A uno lo abandonaron en el hospital, Claro. y me avisaron que no la venían a buscar. O sea, y aparte explicarle que la adopción plena es como si fueras... Eso o iba sea, a no decir es. también antes de darle la palabra a Soledad. Hay que aclarar los 3 tipos de adopción que tenemos. La plena, Claro, la porque simple está la y la guarda, que es integrativa. anterior, la guarda provisoria, la definitiva, la adopción plena, o sea, como que hay instancias. Y hay gente que me da 2 situaciones que tuve yo que me devolvieron el chico como si fuera un paquete fallado, y tuve que ir a la justicia y decir, a ver, no se puede hacer eso. Tal cual, A porque ver, alguien tiene además que los haber efectos que explicado. tiene la adopción plena es que es irrevocable justamente, porque elimina Claro. los vínculos con la familia de origen, cosa que la simple no. Exactamente. Entonces, esto también, bueno, estos casos, mi hermana tuvo muchísimos casos en España, hubo un boom de que adoptaban chicos en China y Rumania, como venían con situaciones de discapacidad o de trastornos emocionales, los querían devolver y los dejaban en la puerta de los registros. O sea, una cosa espantosa, porque precisamente no hay un trabajo previo también, y esto hay que reconocerlo, de explicar a la gente que la adopción no es una cosa de que tipo caridad humana, o sea, caridad religiosa, que lo adopto y si me canso lo devuelvo. Es como si fuera tu hijo. Vos Exactamente. a tu Y es una hijo, si no salió elección. como esperabas, no lo regalás. ¿Me entendés? No lo tirás. Exactamente. Es así. Claro, es Bueno, así. gracias Lucía. Entonces ahora, para no perder la organización, vamos a cederle la palabra a Soledad. ¿Está ahí, Sole? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, agradecerte, Gastón, a vos por moderar ahora aquí, agradecer al presidente de la Fundación, a Ramón Mestre, por esta invitación y felicitarlo por llevar hacia adelante estos conversatorios, estas jornadas, que por ahí uno ya ha vuelto un poco a la normalidad y a veces no tienes tiempo de engancharte, pero claramente son enriquecedores, todos los días son temas apasionantes los que plantea, así que felicitaciones y gracias a Iris
y a todo el departamento social, creo que representan en la fundación, por invitarnos a compartir esto. Por supuesto que le decía a Lucía que ella era, como trabajadora social, es quien más nos puede ilustrar acá, junto con otras personas que viven el día a día, pero uno viene como legisladora a poner un granito de arena, una mirada de la adopción en este proceso tan burocrático que se describe desde la mirada de la ciudadanía, tomando las vivencias y siendo honesta, nace este proyecto de los padres que han pasado este proceso burocrático y que quieren dejar algo menos burocrático, un poco más amigable para todos aquellos que emprenden la decisión de caminar hacia la adopción, ya sea por elección, ya sea por, definitivamente, ya sean parejas monoparentales, digamos, aquí lo importante es el derecho del niño y niña y adolescente de ser adoptado, generar ese hogar y ese amor en el cual tienen que crecer, pero también el derecho de los padres y de las parejas, de las personas que decidan adoptar estos niños. Escuchando a los papás adoptivos, claramente nos marcaban entre tantas necesidades que modifiquemos leyes o que podamos poner la mirada legislativa en una cuestión de lo económico, porque por ahí, y yo soy abogada, la verdad que a veces es difícil hablar porque se trata de los honorarios que son justamente el alimento con lo cual se basa el profesional, pero la verdad que esto nos ha hecho descubrir una faceta en la cual, en esta grieta que la Argentina está, hay temas que nos unen, más allá del color político partidario, en la situación en la que estemos sentados. Quizás hemos tenido un diálogo directo con el presidente del Colegio de Abogados, donde realmente mostró muchísima apertura, porque es un instituto, no sé si está Ale Ferrero, que también aquí nos acompañó, una apertura de decir, miremos la institución de la adopción de una manera diferente. Está bueno animarse a ver cómo podemos, desde la organización que debe defender a los abogados, plantearle a la sociedad una mirada diferente. Una mirada de una adopción que claramente, como bien lo decía Lucía, lleva distintos procesos y todos, salvo la inscripción en el registro, tienen que tener un patrocinio jurídico. Este patrocinio jurídico, por supuesto que es una facultad de las provincias, regularlo a través de sus códigos arancelarios, y que tiene más o menos un costo para quienes nos están escuchando, entre 70.000, 100.000 a 270.000 pesos. Claramente es, por supuesto, esto se acuerda con el abogado, a algunos no le cobran, ¿no? Pero asusta, al momento de decir, pongo la firma en un poder y que mañana no sé qué voy a pasar, desincentiva. Y esto creo que es lo que nos intentamos lograr, correr las barreras que obstaculicen este proceso. Entonces nos pusimos a estudiar, a ver, planteando la gratuidad en la adopción. La gratuidad en la adopción incorporándonos en el Código Civil, que es nuestra facultad como legisladores nacionales. La verdad que el apoyo de los legisladores fue inmenso, todavía no se ha tratado, está en la Comisión de Legislación General, entendiendo que hay una necesidad de discutirlo, de ponerlo sobre la mesa como un problema más. Pero también no solamente en los honorarios o en la cuestión que ya voy a hacer un apartado, porque eso es incumbencia propiamente de las provincias, sino en todo lo que conlleva el proceso de la adopción. Por ejemplo, para que ustedes sepan, la inscripción de una sentencia se cobra, de adopción se cobra. Es poco, es mucho, pero es un sellado, una tarifa que hay que pagarla administrativamente. La partida de nacimiento, cuando se pide el cambio del apellido para llevar el apellido de la nueva familia, esto se cobra. Claramente son gestos o símbolos que nuestra institución, para la importancia que tiene la adopción para nosotros, deberían comenzarse a cambiar.
como también, por ejemplo, se dio en su momento por el cambio de DNI por identidad. Eso, por ejemplo, se avanzó mucho en darlo de manera gratuita. Y bienvenido sea, porque son derechos fundamentales. Entonces, nos animamos a ir más allá. Miramos el tema del proceso de las tasas de justicia, que también se puede avanzar, porque ya hay algunos procesos que se miran de esta manera, como ser el defensa del consumidor o los procesos laborales, que ya está incluido el tema de la gratuidad. Entonces, nuestro proyecto simplemente presenta esta incorporación, poniéndola a la Argentina en uno de los países precursores en esta cuestión, a diferencia de otros países de la región, y que claramente debe apelar a un federalismo de concertación, un federalismo donde se pueda aprobar una ley marco y luego las provincias adherir a esta ley de gratuidad para articular la posibilidad de, ya sea convenios con los colegios de abogados para poder garantizarle que tengan, digamos, que la provincia pueda costear esta cuestión, por supuesto aquel que puede pagarlo, bienvenido sea, pero darle esta posibilidad, como por ejemplo en Córdoba hay un ejemplo del defensor del niño que fue incorporado ahora, y que, bueno, se firmaron convenios a través de aquel abogado que ejerce esa tarea, la provincia pagaría sus honorarios. Por ejemplo, otros convenios que se han realizado con el Ministerio de Justicia de la Nación, donde también el Ministerio, por cada defensa que se trabaja en las cuestiones penales, transfiere o acompaña un monto dinerario a los colegios de abogados para que puedan pagar y costear este tema de los honorarios. La verdad que en algunas provincias sí ya han avanzado en esta gratuidad, son 2 provincias, creo que una de ellas es Formosa y no sé si Chubut, estoy desmemoriada con ese tema, donde me comentaron, esta red de padres está representada en toda la provincia, no tienen por ahí una personería jurídica, pero sí están trabajando mancomunadamente mucho, con mucha unión para llevar hacia adelante digamos, correr obstáculos, como ellos lo denominan, para que el camino del que viene sea mucho mejor, mucho más transitable, mucho más amigable. Y la verdad que creo que en esto también ayudaríamos a mucho de lo que, a una mirada, sobre todo puesta en la niñez. Y acá quiero detenerme porque la Argentina está viviendo un proceso de infantilización de la pobreza muy grande, que lamentablemente las estadísticas son crueles, son durísimas. De 10 chicos, 6 son pobres o más, o 7 en el conurbano, en algún lugar donde tienen mayor, entonces, donde algún derecho se le está vulnerando. Y claramente debemos estar poniendo la mirada hacia ellos, porque son, además de lo que ha sufrido con de la pandemia, con el tema de lo educativo, que realmente no tiene nombre la catástrofe educativa que están viviendo, estamos realmente en un proceso donde tenemos que trabajar buscando los consensos y los puntos de unión en la niñez, sobre todo. Y en esto, como decía Lucía, las estadísticas a veces son difíciles también, porque la mayoría de aquellos adoptantes prefieren niños chiquitos, niños de 2 años o 5 años para abajo, y las estadísticas lo muestran. Y creo que si nosotros podemos agilizar este proceso, como bien lo decían ustedes, con la auxiliar de la justicia, con no solamente el Estado, el proceso de la administración, porque encima este proceso de adopción se desarrolla en cada uno de los fueros provinciales, lo cual también trae toda una complejidad, los registros que están en cada una de las provincias. Entonces, hay que lograr coordinación, hay que lograr poner el interés superior del niño, niña y adolescente antes que nada, y ver la posibilidad realmente de ponernos a trabajar para que le demos la posibilidad de que estén menos dando vuelta allí en ese sistema, lamentablemente, y podamos lograr la concreción de más de, que no hay una estadística cierta, hablan de 8.000 a 11.000 niños que están esperando todavía adopción. Las estadísticas son desactualizadas, y ¿saben qué? En procesos como en Córdoba, por ejemplo, que al año hubo 70 casos de adopción.
Entonces, claramente, por ejemplo, es Córdoba, imagínense en las provincias más chicas, por ahí, es algo que el Estado no va a dejar de recaudar, no va a dejar de dejar de priorizar otra mirada, si no se logra poner como regla la gratuidad y compensar y realizar un trabajo mancomunado con los abogados para que esto se pueda lograr de una manera mucho más fácil para aquella familia, para aquella persona, para aquella hombre, mujer, que quiera adoptar y darle el amor y darle ese hogar que está necesitando. Ojalá el compromiso de las autoridades de la comisión ha sido de tratarlos, ojalá se pueda dar. También estos padres adoptivos no se han quedado con solamente transferirnos todas estas preocupaciones, sino que ellos mismos están haciendo campaña para que esto se pueda dar. Hay un link donde les pedimos a todos que firmen para que esto se pueda hacer escuchar, y claramente no es en contra de nadie, es simplemente a veces dar a conocer cuestiones que, vuelvo a decir esta palabra, desincentivan la decisión tan pensada, tan comprometida, esa decisión de amor, que a veces con el amor no solamente se puede concretar la adopción, sino que todos, en cada uno de los puntos que estemos, quizás podamos poner el granito de arena para poder concretar que la vida del niño, niña y adolescente que nos está esperando sea mejor. Así que simplemente decirles gracias por tocar estos temas que nos unen, más allá de las posiciones, vuelvo a repetir, ideológicas, políticas, o del lado que estemos, pero creo que es un tema que como argentinos hoy, más que nunca, debemos poner la mirada. Gracias, Sole. Yo tengo una pregunta puntual en relación al proyecto y a la propuesta que vos tenés, que ustedes tienen en relación a la modificación de esta ley, a eso de la gratuidad. Porque ¿cómo entraría en juego cuando están, en definitiva, las asesorías gratuitas de tribunales que representan, en el caso de esto de adopción, a los pretensos adoptantes? Digo esto ¿por qué? Porque en principio, el SENAF adopta la medida excepcional. El juzgado de niñez ya continúa haciendo el seguimiento con el control de legalidad. Control de legalidad que, pasado el plazo que establece la ley, se transforma en guarda preadoptiva. Y eso después se transforma en adopción. Siendo que hay una parte del artículo, que en este momento no me acuerdo, dice que hasta de oficio se puede pedir la adopción. Se puede continuar el trámite de adopción, digamos, una vez que ya está dada la guarda preadoptiva. ¿Me explico? ¿Hacia dónde va la pregunta? No sé si... Sí, eso, digamos, de oficio decís vos por parte del Estado, que lo puede pedir. Claro. Sí, sí. El mismo juzgado, digamos. Sí, te entiendo. Esto sería una opción como una regla para, digamos, en el caso que vos estás planteando, te da la excepcionalidad de que lo puede pedir el Estado, pero no siempre pasa. Entonces, sí. Es una de las cuestiones. Mira, cuando presentamos el proyecto me escribió una mamá y me decía que era bastante costoso porque además ella era mamá biológica y no podían tener más niños y demás, y querían tener un hermanito y formar más una familia más numerosa. Y me decía que entre el costo de la familia que yo tenía y no lo pudieron hacer. Entonces, es como darle la posibilidad de las opciones, no sacar a aquel que pueda pagarlo, a aquel que el Estado lo pueda hacer de pedido de oficio, pero también darle la opción de que este convenio para aquellos que no lo puedan. Es más, hay algunas legisladoras, esto también, que están trabajando, legisladoras provinciales, para generar esta cuestión, porque si bien, Gastón, como vos decís, ya también estamos en una mirada, una órbita, digamos, de competencia provincial, a lo cual ya mi proyecto por eso apela al federalismo de concertación, donde las provincias puedan adherir y ya articular puertas hacia adentro las leyes que necesiten, ¿no? Claro, digo esto, claro, exacto, porque me hacía ruido, en realidad, porque cuando yo que he hecho adopciones, cuando las emplazan a las partes, a los pretensos adoptantes, luego de la guarda preadoptiva, que está ahí, no interviene ningún abogado. Luego de la guarda preadoptiva, recién ahí los emplazan para que se presenten a continuar el tema de la adopción. Y recién ahí le dan la posibilidad, incluso la misma resolución, el mismo decreto, le da la posibilidad de presentarse con patrocinio o con asesoría gratuita de tribunales.
siendo no como es, por ejemplo, en el fuero de familia o en el fuero civil, que tenés que acreditar que no tenés ingresos. Aquí no se requiere que se acredite los ingresos o no, le da la posibilidad directamente al pretenso adoptante de presentarse con o sin, y si va sin, se lo van a dar. ¿Me entendés? Por eso, me gusta eso de humanizar, digamos, humanizar. Para mí la base de cualquier proyecto de modificación de la ley de adopción tiene que ser humanizar y hacer más empática la ley. Y está buenísimo eso, y me encanta. También me parece que hay otros temas para tratar, que es visto en distintos otros proyectos. Por ejemplo, el tema de qué pasa en el caso de las licencias laborales. Por ejemplo, ¿por qué el padre adoptante no le dan licencia y a un padre biológico sí? Quizás la consecuencia física, obviamente, tiene la madre o el padre, que ahora recién al padre también se le da la licencia, antes era solamente la madre. Quizás en la adopción, Así es. el tema no es físico, sino que es psíquico. Totalmente, Gastón. Y todo un acomodamiento de todo el grupo familiar, en el caso inclusive de que tenga hijos, y si no tienen hijos también, de todo el grupo familiar que tiene que ayornarse a esa nueva realidad, con lo que implica y con las obligaciones que tienen, ¿no? Así es, eso también surgió en el grupo de papás, plantearon esto, y mira, la verdad que yo, sí, mi perfil por ahí legislativo, siempre me gustó mirar ese tema de las discapacidades, y por otro lado también el tema de esto de las licencias, que están parados, lamentablemente estos proyectos, venía uno con media sanción del Senado y otros quedaron ahí en diputados, dijeron que este año a lo mejor puede salir. Yo presenté justamente la modificación de las licencias por el tema de papá con niños, cuando vienen con niños con discapacidad, que también es todo un proceso diferente, porque ese niño o niña necesita una va a llevar una maduración diferente en el proceso, y la mamá y el papá tienen que estar ahí. Y Otra para el tema de contención. adopción, que no está contemplado. La verdad que eso es claramente, porque no es un proceso físico, pero sí un proceso tremendo, donde necesitan tener su tiempo y que las leyes laborales los contemplen. También lo contemplan. Así que ojalá podamos seguir, pero es así, Gastón. Detrás de esta institución hay un montón de cosas que salen y que ojalá podamos avanzar, porque, vuelvo a repetir, son temas en los cuales volvemos a encontrar coincidencias, ¿no? Y como hablábamos también antes con Lucía, ¿no? Este tema de la figura del cuidador también, que cuando pasa el tiempo y el que tiene una guarda judicial o el cuidador a un niño que lo tiene que entregar, la respuesta que a mí me han dado en el registro y que sinceramente me partió el alma fue, ¿cómo puede? Esta fue la respuesta que me dieron. ¿Cómo un niño puede generar un vínculo estando hace 3 años y siendo tan bebé? Y yo le decía, ¿y cómo no? Es inadmisible. Y porque es toda su vida. A ver, 3 años es toda su vida. Eso, no puede suceder, no puede pasar. Y entonces estaría bueno que eso también se contemple en un proyecto, el tema del cuidador, ¿no? Que pasado determinado tiempo, si es por negligencia del mismo sistema, otorgarle la posibilidad de que sea el adoptante. ¿Por qué no? Si ya se generó un vínculo. Distinto es si la familia de guarda decide que no, y bueno, ya está. Pero si, a ver, generalmente, ¿quién no se encariña con un chico que lo tuvo 3, 4 años y está todo más que bien y te dice mamá? O sea, pero vuelvo a repetir, no es por el adulto, es por el niño en sí. Hay un caso testigo que hace poco pasó de una familia que recurrió a todos los medios porque se la habían entregado, creo que con 1 año o meses, había sido prematura la nena, y se la llevaron con 5 años. O sea, tremendo, pero tremendo para la nena principalmente, ni hablar para la familia con la que se había encariñado, ¿no? O sea, me parece que ahí es un error, realmente no se consideró el interés superior del niño, porque si se considerara, ese chico de ahí, esa chiquita de ahí no se movía, ¿me entendés? Muy bueno ese punto, Gastón, para trabajarlo, ya tomé nota. Sí, porque la verdad que sí, si sucede eso, de que pasa tanto tiempo por la propia negligencia del sistema, el mismo sistema es el que está vulnerando el interés superior del niño. Es el mismo sistema el que lo está haciendo. Es así. Si quieren, entonces pasamos a un par de preguntas que nos han hecho en el grupo para ver si se pueden responder. Acá preguntan, ¿el que no se agilicen los procesos hacen que se aumenten las adopciones clandestinas? ¿Existen actualmente? Sí, hay. Siempre las hubo, sobre todo en los hospitales. En los hospitales es el gran artilugio
lo que más combate el registro único de adopciones son los hospitales, que digamos en complicidad con enfermeras y con médicos, directamente se inscribe la partida de nacimiento con la madre, ¿no? Con la madre que adopta. Entonces no tiene que pasar por ese proceso de adopción. ¿Tá? O sea, no se puede hacer, no puedo tomar un chico y después ir a la justicia a pedir adoptarlo, no es tan sencillo, pero en los hospitales pasa esto, que acuerdan, avisan las enfermeras que hay una chica de tanta edad que viene del campo, que no sé, lo que fuera, y aparecen esto. O sea, a ver, yo creo que, no creo que la burocracia sea la responsable de las conductas delictivas, porque vos sabés que está mal hacer eso. Pero sí la desesperación puede llevarte a esos puntos que me parece que no estaría siendo una actitud sana por parte del que quiera adoptar, ¿no es cierto? Pero sí, crecen lamentablemente, y como te dije, o puede pasar, como di el ejemplo, de en España tiene, digamos, un sistema muy parecido al nuestro, y hace que las familias se vayan a otros países donde es más rápido, y los traen ya con toda la legalidad de haberlos adoptado, pero en un marco donde no están privados de todo tipo de derechos a los niños, ¿no? O sea, en China, en Rumania, están privados, entonces no sé hasta qué punto es legal. Para sus países sí, para los nuestros no. Entonces, sí, lamentablemente sí, sí. Existe Sí. y existió toda la vida, ¿eh? Lo que pasa es que antes eran objeto, entonces no No, molestaba y tanto. estaría bueno, pensando en esto también, se me va ocurriendo, ¿no? Estaría bueno contemplar el supuesto de que, ¿por qué el padre biológico, que no quiere ser padre, que dio a luz al niño y no quiere ser padre, ¿por qué no propone de última a alguien, pero que ese alguien esté inscrito en el registro de adoptantes? Que se cumpla Eso es con los una buena, requisitos eso es formales. algo que siempre lo dijimos, o sea a ver, hay en un estado, creo que es Texas, que es un proceso muy parecido, que la mamá tiene que elegir, si lo quiere en adopción, dentro de las personas que están registradas, ¿no es cierto? Que ya pasaron las evaluaciones y demás. Exacto, todo. Eso garantiza que no haya ilegalidad, que no cobre la madre por eso, hay todo un seguimiento desde el Estado. Entonces, creo que, mira, si no me equivoco es Texas, después te lo paso porque hay una película incluso que lo muestra cómo es ese proceso, donde la mamá le dicen, bueno, si lo quedan en opción, listo, estas son las familias que están evaluadas y consideradas aptas para adoptar un bebé. Entonces, Y eso así es otra cosa. también, claro, y así también se evitaría este tema de institucionalizar a los niños cuando no hay un guardador o un cuidador que lo quiera tener. Porque muchos niños, yo he recorrido hogares de niños, y los niños están institucionalizados, y es terrible cuando uno llega, el Pero amor para que te eso, quieren dar. Gastón, tenemos un impedimento en Argentina que tiene que ver con esto de la familia extensa. Hay que de alguna forma ver qué se hace con esto de que la abuela, o sea, si yo, por ejemplo, quiero dar a mi hijo una adopción, ver qué pasa con una abuela, con un tío, con un, qué sé yo, que lo quiera adoptar, ¿no es cierto? Entonces, ese punto, digamos, es el que complica esta adopción de decir, bueno, yo lo entrego a mi hijo a otra familia, por más que esté registrada. Eso también habría que trabajarlo y buscar la forma, porque, digamos, el chico está en su derecho a tener a su abuela Tal cual. paterna, materna cerca, Ujú. si ella está decidida a tenerlo, ¿no? Sí. Y otro tema importante, no sé si hay más preguntas, pero otro tema importante, me parece también que esto seguramente va a dar lugar a mucha polémica. ¿Qué pasa en los casos de la madre que está embarazada, que no quiere ser madre, pero que tampoco quiere abortar? La posibilidad de la adopción desde la gestación. Y eso se contrapone también con, o sea, te voy a repetir, ya, eso también complejiza Ah, porque depende cada registro. Hay registros que lo toman como, empiezan con la sospecha de que hay un alquiler de vientre ahí, ¿me entendés? ah, Entonces va a burocratizar igual porque tenés que descartar que no pasen todas esas cosas. A ver, en Misiones, durante años se vendían chicos extranjeros, si era rubio, ojos celestes, a $35.000, y si no tenías ojos celestes, a $25.000. O sea, entonces, el problema es que está todo tan viciado, ojalá sí. fuera así, ¿no? Ojalá, porque realmente no tendríamos estos problemas. Pero hay mucho detrás, sobre todo en los países latinoamericanos, esto es algo que también lo invito a que lo investiguen, el extranjero, sobre todo países como Argentina, por el hecho de la tez blanca, o digamos, vienen a buscarlos y los compran, es una realidad también. Entonces, se disimula con que lo doy yo en adopción y en verdad, digamos, desde que apareció la 26.061 bajó muchísimo esto porque al cambiar de objeto de derecho a sujeto empezó a trabajarse de otra forma y empezó a intervenirse de otra forma. Pero
es complicado, digamos, saber si a ciencia cierta esto es así, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta en el grupo? Otra cosa que se me ocurre. Yo voy pensando cosas que se me ocurren mientras van Ahí Ale agregando Ferrero hace preguntas. como un montón que quiere hablar, pobre Ale Ferrero, ahí está. Vemos la palabra que está diciendo, levanta la mano. Le Te damos la escuchamos. palabra entonces, no sé quién es el Ahí está, que... gracias, 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 Luz. No, bueno, quería hacer un pequeño comentario porque realmente todo lo que es el proceso de familia tuvo una revolución, un cambio tan grande, la mirada hacia la familia, todo lo que es la protección de la niñez, todo el marco convencional e internacional, los instrumentos que fuertemente hoy apoyan los reclamos que hacemos los abogados y que es mucha protección que tiene el niño hoy, en la Convención de los Derechos del Niño, la regla de Brasilia, el Pacto de San José de Costa Rica, tenemos un montón de protección. Y es muy bueno el proyecto de Sole. Yo quería contar que desde el Colegio de Abogados lo pasamos a la sala de familia, lo están trabajando. Es un poco complicado bajarlo en el colegio, porque bueno, por supuesto que los abogados te pegan el grito en el cielo, pero yo le contaba a Sole, hay que ver si podríamos ingresarlo a través de un registro como el de abogado del niño, que en principio, en el registro que se armó esta vez por primera vez, el registro de los abogados del niño, los honorarios están a cargo del Estado. Todavía no está regulado, pero ya está aprobado por ley. Entonces estaría bueno meterlo, porque si vos no lo metés desde un régimen desde arriba, por decirlo así, a que el Estado se haga cargo, es difícil dejarlo en el aire. Entonces lo están trabajando los especialistas. Tengo a los chicos acá que gritan, pero es muy bueno, lo estamos trabajando y la idea es dar una respuesta. Y también quería comentar recién de lo que comentó Gastón, hay muchas lagunas todavía en familia. El otro día salió en el diario, no sé, seguramente lo han leído, el tema de 2 empleados del Poder Judicial de la Nación que le prestaron un vientre, porque está prohibido alquilar, recién Lucía lo decía, una amiga, y cuando la chica estaba a punto de tenerlos, se contagió de COVID y los internan y no le quiso cubrir la obra social, porque no está regulado. Entonces, bueno, bueno, no voy a poder seguir hablando. No le quiso cobrar la obra social, no le quiso cubrir la internación de los mellicitos, porque no era la madre gestante la que estaba internada. Entonces esos vacíos legales tuvo que Vaca Narvaja sacar una intimación de desobediencia de la autoridad pública al presidente de la obra social, porque ni siquiera querían cubrir la sentencia donde ordenaban con la cobertura. Ale, Entonces, para que te des 4 meses de internación lo tuvieron que pagar. A ver, para que te des una idea, los grandes vulneradores de los derechos del niño son las obras sociales y las prepagas. Están en el top de los vulneradores. O sea, dale, Lu, si dale. hay algo que no respeta ni una mínima condición de derecho de ningún niño, sea cual fuere, son las obras sociales y las prepagas peor que las obras sociales. Peor. O sea, mira, las obras sociales funcionan a fuerza de recurso de amparo. Es el único trámite. Yo tengo un hijo con autismo, entonces yo directamente mi trámite es el recurso de amparo, porque no hagas otro, porque no va a circular. Entonces, realmente eso es tan frecuente que, mira, no solamente con esa situación, con todas las que puedan evitar pagar algo, lo van a hacer, y generalmente toca lo más sensible, que son los niños, ¿no? Pero bueno, falta que todavía aprendan un poco. La felicito porque es muy bueno poder hablar de esto. El proyecto de Sol es muy bueno. Estamos trabajándolo en el colegio y la verdad que da gusto tener estos conversatorios de esta calidad, porque no solamente que protegen a los vulnerables, sino que también, bueno, uno se nutre y crece. Creo que es un tema muy lindo para tratar. No, yo agradecerte, Ale, por la apertura. Sé que sos miembro del Colegio de Abogados y sé que era difícil porque digo, me van a matar mis mismos colegas, pero la verdad que la apertura que tuvo el presidente, la comisión, estamos hablando de honorarios también, o sea, pero claramente vi
una cuestión de que decía, no se trata de pesos más, pesos menos, sino estamos tratando de una institución que es importante que la miremos de una manera diferente. Así que más allá de lo que de todo, bueno, y siempre un proyecto es perfectible, obviamente, así que para eso están las comisiones, para eso están los debates que se van a dar en las comisiones, pero la verdad que yo te agradezco, no sé si se escucha bien, me dice que no se escucha. Hola, te agradezco, Ale, porque nos llevaste y bueno, yo sabía que era difícil para vos, a tus mismos colegas planteárselo, pero la verdad que creo que esto es lo que hace falta en la Argentina, ¿no? Más diálogo, más mesas redondas, donde podamos plantear los temas y seguramente las soluciones van a ser más rápidas. Otra pregunta, perdón, que me hacían Gastón al principio que hicieron, es el tema del fracaso, no sé quién la hizo, por qué fracasa la adopción. No sé a qué se referían concretamente al fracaso, si al proceso antes o al posterior, o no sé a qué se referían bien, para no dejar preguntas colgadas, digamos, ¿no? Bueno, calculo que se refiere a una vez que el niño está adoptado, estas devoluciones tremendas que hacen. Yo creo que volvemos a lo mismo, es por la expectativa que se tiene respecto a la adopción, que en Argentina y muchos países se cree que es un supermercado de niños, los registros, y uno puede elegir de qué tamaño, de qué edad, de qué condición física van a ser, y bueno, la realidad dista mucho de eso, lamentablemente los chicos que están en esa situación, por lógica tienen un montón, por eso están en condición de adopción, ¿no? Porque tuvieron toda una vida detrás que no fue para nada favorable. Esos son la mayoría de los casos, son muy poquitos los que uno puede decir que están medianamente bien. Entonces, una de las cosas, y es más frecuente de lo que se cree en Argentina, ¿no? Pero bueno, gracias a esta burocracia que tanto detestamos, es uno de los países que más baja, digamos, vamos a decirlo así, rechazo una vez establecida la adopción, gracias a eso, la parte positiva que tiene Argentina. En otros países donde es más laxo el proceso, es más frecuente la devolución, ¿no? Decir, bueno, a este chico yo no puedo, y ya, ¿viste? Entonces, digamos que desde ese punto podemos decir que es el único positivo que tiene nuestra normativa y nuestras instituciones, ¿cierto? No sé si contesté la pregunta. Sí, me parece que sí. Y otra pregunta, como para ir cerrando, que tengo yo también, es algo que queda, me parece, en el tintero, es ¿qué pasa en el caso de, por ejemplo, los beneficios que otorgan CES, ¿no? Como órgano de la seguridad social? ¿Qué pasa con la asignación por hijo? En ese caso, ¿quién la percibe? ¿El guardador? ¿La puede percibir? ¿El que tiene la guarda preadoptiva la puede percibir? ¿Cuándo se empieza a percibir? ¿Cómo hacen ellos? Nosotros generalmente, cuando hasta una guarda, o digamos, digamos con una guarda muy simple, siempre solicitamos a ANSES que el que tenga el chico a cargo cobre la asignación universal. Y en los casos de adopción o en los casos de discapacidad hay circunstancias que se ha pagado doble por lo menos los primeros meses, ¿no es cierto? Eso se puede pedir mediante un recurso de amparo, porque obviamente nos ha pasado que hay personas, y esto es una realidad terrible, que es comprensible, yo la miro desde otro lugar, ¿no? Es muy difícil a veces que haya mamás que den los chicos en adopción y que, porque pierden ese recurso que les permite la asignación universal. Es terrible, pero pasa. Antes era más frecuente porque era una boca más para alimentar. Hoy, para muchas familias, un chico más es un recurso. Entonces hay muchos chicos que nosotros consideramos que están, porque esto no lo conté, aquellos que vos decís, hay que sacarlo de esta familia urgente porque usan el dinero para drogarse, para hacerse de goma, ¿me entendés? Y no quieren porque obviamente ese chico significa, y más si tiene discapacidad, que es doble. O sea, lo ven de esta forma, es triste, pero bueno, hay que entender que estas familias están en la lona. Hoy tenemos una pobreza estructural en Argentina como nunca antes vista. Yo les cuento siempre lo mismo a la gente para que se entienda. Yo empecé a trabajar en el año 96. Cuando yo atendía a las personas, eran personas que me decían que necesitaban trabajo y que antes habían trabajado en una fábrica o en esto o aquello. En los últimos años recibo gente que nunca jamás trabajó, que apenas se le entiende cuando habla, que le cuesta expresarse emocionalmente, que hasta apáticos son. Entonces, esto es lo grave de la pobreza argentina, porque una cosa es la pobreza de no tener trabajo, y otra cosa es la pobreza
que te pone en este lugar donde ya estás como amoral, vamos a decirlo así, una moralidad tremenda que hace que vos consideres a tus hijos un recurso económico. Este caso que vimos, tan famoso, esa chiquita que se perdió en la calle, donde la madre la utilizaba como una tarjeta de crédito, ¿se acuerdan que así dijo la periodista Viviana Canosa? Bueno, esto es re común, chicos. Lo que pasa cuando lo vemos, lo mediatizan, ahí nos damos cuenta, pero esto fue toda la vida. Yo he atendido miles de casos así, donde son objetos los chicos para los padres, son un recurso. ¿Los juzgo? No, porque es culpa del sistema que todos hemos construido. Yo no puedo juzgar a una persona que está mal alimentada o en una situación de pobreza que pueda pensar desde otra lógica. Entonces digo, esto también es grave, ¿no? Perdóname, Gastón, quiero agregar una sola cosa. Escuché una frase estos días de alguien que me dijo: Córdoba se transformó en Formosa sin estigmatizarla, pero con circunvalación. Porque muchas veces el marketing hace que pareciera como que esta es una provincia fuerte, pero la pandemia ha dejado claro las dificultades que tenemos. Y en este sentido, con algunos de los antecedentes y de las cosas que han ido contando, de experiencias y demás, lo que ha crecido estructuralmente es la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, en Córdoba los números son escalofriantes. El 45% en la provincia y el 65% de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si hablamos del sujeto y que es a quienes tenemos que trabajar sobre la base de los derechos que tienen, estamos hablando del 65% de la población, es decir, 2/3 de la población no tienen derechos. Y no hace falta que yo lo diga acá. Muchos de ustedes caminan los barrios y caminan los asentamientos y los espacios donde hay hacinamiento, donde duermen 8 personas y a lo mejor la madre se durmió y el padre ese día llegó borracho, drogado y chapa uno y vaya y ponga y no sé, digo, miles de aberraciones que en el servicio de protección de derechos que pusimos en marcha en la municipalidad cuando estuvimos al frente, era un airbag para tratar de atender cuestiones más domésticas, más de la cercanía que te da el municipio o el gobierno local, que lo que significa ya pasarlo al SENAF, que es una instancia más alta o superior de acuerdo a lo que inviste la ley. Y un poco siguiendo con las cosas que han dicho ustedes, pero fundamentalmente Soledad y en ese intercambio con la Ale, creo que hay temas para el aporte que Gastón recién manifestaba, producto de lo que él lleva adelante en el ejercicio profesional y en sus actividades, que tienen que ser revisadas, que como bien dijo Soledad, todas las leyes son perfectibles, y que sin lugar a dudas son temas muy importantes, porque también hay un sinnúmero de personas que lamentablemente no pueden tener hijos y que esta burocracia y todas estas instancias que se dan por la estructuralidad de la pobreza, hablando en términos de que digo que mando a mi hijo a la escuela y cobro el AUH, o no dejo que mi hijo se vayan de mi dominio para poder seguir cobrando la UH, pero en realidad los sujetos del derecho, los que tienen la necesidad de irse de ese lugar por las dificultades, por no estar en condiciones, o muchas veces por los vejámenes, por los delitos, por las tipificaciones penales que el Código Penal lo establece con mucha claridad, lo estamos pasando por alto. Creo que da para mucho más. Pero bueno, Gastón, te dejo el cierre y aprovecho para volver a agradecerles a todos, sinceramente, este conversatorio que ha sido sumamente provechoso e interesante, igual que lo último que venimos realizando. Muchas gracias. Gracias, Ramón. No hay mucho más que agradecer, sinceramente gracias a las chicas, gracias por el aporte de todo el conocimiento y gracias a todos los presentes también, que se hace largo, se hace corto, pero es mucho lo que hay que tratar y es un tema muy apasionante, porque existe mucha ignorancia en cierta forma también de todo lo que conlleva el trámite de la adopción. Y es un tema muy lindo, que da lugar a un montón de cosas y el próximo encuentro me gustaría que sea también
sobre gestación subrogada, que es un tema que también está muy en auge, que es muy interesante, y hay mucho desconocimiento, porque si bien no tenemos una ley, sí tenemos jurisprudencia. Fantástico, recojo el guante, lo vamos a hacer en el CEPEC. Dale, muchas gracias, así que bueno, que tengan un excelente fin de semana todos. Igualmente, cuídense mucho, buen fin de semana, gracias a los expositores, expositoras. Muchas gracias. Gracias Gastón, saludos para Adiós. todos, chau chau. Chao, gracias, un gustazo.